Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda plática de Terminal en Talent Jobs. Luego de hablar sobre misionarios y mercenarios con Mijael López en nuestra anterior charla, esta plática es clave para los procesos de entrevistas, así que hola a 5 claves para romperla en tu primera entrevista como desarrollador. Soy Carolina Franco, directora de marketing de Terminal, y me hace feliz presentarles a uno de nuestros Senior Talent Acquisition Partners, Diego Sicilia, que se encuentra en la ciudad de Guadalajara, México. Antes de comenzar, te preguntarás, ¿qué es Terminal? Somos una plataforma de contratación y empleo para construir equipos remotos de desarrolladores de Latinoamérica para empresas de alto crecimiento en Estados Unidos. Brindamos oportunidades globales porque creemos que no se deberían limitar a una barrera geográfica. Creemos que el talento global no debe ser tratado como contratista o tratado como mercenario, dejándolo fuera de los beneficios que todo trabajador de tiempo completo debería tener. El talento es universal y las oportunidades no, y por eso existimos como plataforma, como Terminal, para cerrar esa brecha. En esta sesión queremos que te lleves tips súper prácticos sobre los temas claves en los que tienes que enfocarte si eres desarrollador o desarrolladora en tu entrevista con tu hiring manager y que te van a llevar a abordar súper bien tu reto de código avanzando en el proceso. Así que no siendo más, los dejo con Diego. Bienvenido, Diego. Cuéntanos brevemente sobre ti y cuánto tiempo llevas trabajando pasando talento para empresas de tecnología en Estados Unidos. Muchas gracias, Carolina, por la invitación y un gusto compartir esta sesión contigo. Hola a todos, mi nombre es Diego Sicilia y soy Talent Acquisition Partner ubicado en Guadalajara, México. Tengo más de 5 años de experiencia apoyando a empresas de Estados Unidos con estrategias de reclutamiento para expandirse fuera de su zona geográfica. Y durante el último año y medio vengo trabajando con el equipo de Terminal.io, creando equipos de ingeniería remotos que trabajen full time y de manera directa con nuestros partners. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar tanto con empresas recientemente fundadas como compañías de enterprise software en giros como Digital Care, Fintechs, Software as a Service, por nombrar algunas. Y bueno, nuevamente es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Me encanta, así que vamos a exprimir esa experiencia tan maravillosa que tienes haciendo esta labor de crear sueños laborales en oportunidades para todos los que nos escuchan. Así que, bueno, cuéntanos primero cuál es el tip número uno que tienes para hoy, para esta entrevista con nuestro querido hiring manager en caso que estemos aplicando un job, ¿no? En una plataforma como Terminal, como, no sé, TopTal, Upwork, Remote.com o inclusive de manera muy manual. ¿Cuál sería ese primer tip? Sí, gracias, Carolina. Pues mira, vamos a partir de tips generales a más particulares a medida que vamos avanzando en la sesión. Digamos que mi primer consejo en este caso sería, pues, al momento que tú tengas una llamada con el hiring manager, es muy importante mostrar tus motivaciones e intereses, digamos, al platicar con él. Al tomarte un proceso con Terminal o con una empresa similar, el primer paso siempre va a ser una llamada inicial con un engineering manager, en el cual básicamente tendrás la oportunidad de, pues, platicar de el proyecto, que ellos te conozcan a ti, que tú puedas conocer un poquito más sobre lo que hacen. Y de entrada ellos te van a preguntar qué conoces sobre la empresa y qué motivaciones tienes para entrevistarte con ellos, ¿no? Comentar lo que conoces sobre ellos es una gran forma de hacer que la conversación pues en realidad empiece a fluir y al igual pues digamos compartir las motivaciones que tú tienes no solamente son importantes sino que le ayudan a un engineering manager a pensar como en team placement de qué equipo dentro de la organización digamos hace mejor fit con los intereses que tú tienes. Entonces, te doy un ejemplo hipotético. Digamos que eres, por ejemplo, un desarrollador frontend y estás entrevistando con una organización ya ligeramente bien estructurada y has estado a lo mejor jugando con React de manera profesional. Al momento de que te hacen esa pregunta, tú le comentas al engineering manager que, no sé, tienes interés de trabajar con paradigmas de programación reactiva en aplicaciones web. Y quizás el hiring manager tenga un equipo inicial en donde tú puedas caer o tenga un equipo en el que tú te puedas desarrollar eventualmente dependiendo de las skills que tú tengas. Entonces, no solamente es una buena forma de iniciar la conversación, también es una buena forma de mostrar como lo que conoces y a dónde te quieres mover en ese aspecto y que él piense en dónde te pueden, digamos, como contemplar desde que inicias todo el proceso. Entonces, ese sería como ¿Cuál es el tu paso número. posición?
El Exacto, número uno. sí. Y quiero ahondar un poco en el número uno porque mira que acabas de decirnos, bueno, comparte qué es lo que te apasiona, te interesa de reto técnico, pero ¿qué pensarías tú si yo quiero compartir y abrirme un poco más de manera personal, si la motivación también de mi trabajo tiene que ver algo con mi vida personal? Por ejemplo, no sé, soy papá, soy mamá, tengo mi familia, tengo que pagar colegios, universidades, o de repente quiero comprar una casa en donde les pueda dar una mejor calidad de vida. ¿Consideras que compartir eso es algo, digamos, estratégico o no? ¿Qué opinas? Sí, completamente. Y también, digamos, para todas las empresas es importante eso, pero hay incluso giros específicos donde esto es súper importante. Yo trabajo, como te comentaba, con empresas de digital care y de wellness. Y, por ejemplo, pues tú sabes, todas las empresas de este tipo pues son muy orientadas a cuestiones sociales y buscan personas que, digamos, tengan pues también esa pasión por realizar cuestiones de este tipo. He tenido personas en reclutamiento que, digamos, las he puesto en proceso con ellos para sus aplicaciones de salud de la mujer, y ellas incluso, digamos, tienen la oportunidad desde esta primera llamada de abrirse y comentar por qué esas cuestiones son tan importantes para ellos. Definitivamente resuena y yo definitivamente lo recomiendo si tú te sientes lo suficientemente cómodo para hacerlo. Para hacerlo. Va mucho en el que está haciendo la aplicación, pero también los motivamos a que lo hagan independiente que crean que no era estratégico, porque eso va a permitir, según lo que nos dices, poder poner un placement cultural de ese candidato, ¿cierto? Y un placement técnico. Entonces, realmente yo creo que estamos rompiendo el paradigma de callarnos un poco esos intereses personales, porque a veces sentimos que son muy vulnerables y de pronto no se deberían decir, pero eso es lo que hace que vaya a haber un buen fit en cultura. Así que me encanta ese primer tip y vamos al segundo. ¿Cuál es ese segundo paso importante con nuestro hiring manager que no todos saben por acá? Bueno, ya en este caso sería mi segundo tip, identificar el reto o necesidad tecnológica primaria de la empresa con la que te estás entrevistando y comunicarlo en la llamada. Al haber hecho, por ejemplo, tu investigación de la empresa con la que te vas a entrevistar o hablado, por ejemplo, con un reclutador anteriormente, podrán más o menos darse una idea como de la clase de retos tecnológicos que una compañía como con la que están hablando, pues puede llegar a tener, y cómo su experiencia o su falta de experiencia puede apoyarlos como para solucionar ese problema o generar como, o mostrar como un interés genuino en participar en la resolución de este problema si no tienen la experiencia. Esto es importante porque por lo general solo van a tener 30 minutos en esta llamada y pues dependiendo del nivel de experiencia que ustedes tengan, pues se quieren concentrar en algo que resuene como con la persona que están entrevistándose. Y, por ejemplo, si estás hablando con una compañía fintech que está en etapa de escalación agresiva, si tienes experiencia, pues en una empresa de este tipo igualito, pues ya estás del otro lado, ¿no? Pero si no, cosas que puedes hacer, por ejemplo, es compartir que has trabajado en empresas de un giro distinto, pero que estaban pasando quizás por una etapa de escalación agresiva donde tú estuviste acostumbrado a lanzar código a producción quizás de manera diaria o de manera continua. Si trabajaste también en alguna empresa distinta, digamos una compañía de e-commerce, pero interactuaste con algún proyecto, digamos, de integraciones de pagos como, digamos, APIs de Stripe, PayPal, etcétera. Eso puede ayudar a que, digamos, esta persona pues conozca que más o menos tienes algo de idea, de contexto de este giro, ¿no? Y si no tienes nada de experiencia, como te comentaba, yo siempre abogo por, digamos, comentar que has estado leyendo sobre el tema, que tienes como interés en el tema y también por qué lo tienes, ¿no? No te esperes a que ellos te pregunten, pues tú puedes tomar como la iniciativa de comentarlo y eso va a resonar mucho más fuerte con la persona que te esté entrevistando. Claro, acabas de decir algo muy clave y es la iniciativa, porque en este punto 2 del reto técnico, una de dos, yo me abro y cuento un poco de aquí y de allá para tratar de cubrir como ese reto que no es evidente en la investigación en Internet de esa empresa, ¿cierto? Pero esa iniciativa, esa proactividad es la que me va a permitir, ¿no? Meterme, no sé, a comunidades donde hablen sobre esa empresa, a Quora, a comentarios sobre otros empleados que han estado ahí, para yo poder saber qué es lo que voy a decir y usar bien ese tiempo y demostrar, ¿no? Esas habilidades que son las que le pertenecen a ese job. Entonces me parece súper clave ese tip. Entonces el primero va con las motivaciones de lo personal y de lo técnico, compartirlas. Vamos con el reto técnico. ¿Cuál sería el tercer tip desde el lado del hiring manager que nos traes para hoy? Bueno, una que yo he encontrado que es muy, muy importante es básicamente identificar la forma de trabajar de la empresa con la que te estás entrevistando. En muchas ocasiones las empresas buscan personas que se puedan acoplar a la metodología y estilo de trabajo que ellos tienen, por encima incluso en ocasiones como de conocer perfectamente su stack de tecnologías. Por lo que nuevamente, si tú tienes la oportunidad de hablar antes con un reclutador,
Pregúntales qué clase de metodología siguen en ese empleo, cómo estructuran los equipos de ingeniería. Si tú no tuviste la oportunidad de hablar con alguien que te pueda informar, una cosa que puedes hacer es ir a LinkedIn y buscar la empresa, literalmente ver quién trabaja. Quizás encuentras con que hay desarrolladores QA, que hay personas que trabajan en infraestructura, product managers. Entonces ya te puedes como quizás imaginar que cada equipo quizás va a tener contacto con ellos, ¿no? Entonces, esto te permitirá que si ya tienes tú la experiencia, puedas comunicarlo incluso antes de que te lo pregunten nuevamente. Y esto mostrará que tienes experiencia de colaboración cross-department. Y bueno, si no has estado en eso, yo daría contexto de que quizás vengo de una empresa distinta y trabajamos de manera diferente, pero que me motivan las posibilidades de trabajar con este nuevo enfoque y qué ventajas veo como en ese aspecto. Digamos que esto no solo muestra como, digamos, profesionalismo y que los buscaste, sino pues honestamente tú en una entrevista quieres ponerte al mismo nivel que la persona con la que te estás entrevistando. O sea, no importa que él sea más experimentado, no importa que él sea un director de ingeniería o lo que sea. Al final del día son dos profesionistas que están hablando juntos y tú quieres como que él vea que eres una persona que tiene dominio de estos temas y que tuvo el suficiente como proactividad para que no esperara que él te dijera absolutamente todo, ¿no? Entonces esto va muy lejos, honestamente, mucho más lejos que lo que algunas personas llegarían a pensar en cuestión de que tengas éxito o no en una llamada con un hiring manager. Total, qué punto tan clave. Y de nuevo, tú nos estás invitando a que busquemos la manera a través de LinkedIn, a través de una conexión en común, de indagar un poco más en esa estructura, porque así vamos a poder no solo hacer un buen fit cultural, sino también entender las dinámicas que nos esperan en el día a día en el desarrollo de ese trabajo. Voy a tener que trabajar en Agile, voy a tener que trabajar, bueno, en estas otras cosas que nos vas a contar unos puntos adelante, pero con esos tres realmente hemos podido identificar, uno, pues comparto intereses y motivaciones técnicas y personales. Dos, el reto técnico, lo averiguo y sé si esto es más agile o si es un poco más, digamos, de otro tipo de development, ¿cierto? Y luego vamos con la dinámica interna del equipo. Entonces, ¿a dónde me llevan estos tres puntos con mi hiring manager para entrar a los puntos que son tabú, ¿no? Que son a los que les tienen pánico la mayoría, que es el coding challenge? O sea, ¿de qué me sirve saber esas tres cosas y cuál sería tu cuarto tip? Bueno, mire, conocer de entrada todas estas cosas a ti te va a dar como muy buena visibilidad de las prácticas de ingeniería que ya tiene un desarrollador trabajando ahí. Yo por eso siempre abogo con que ustedes pregunten como cómo es un día a día de trabajo, cómo estructuran estos equipos, porque puede, por ejemplo, darles visibilidad de si una empresa quizás detalla mucho el uso de programación que sea como muy elegante o si solamente, digamos, su objetivo es como task completion, que nuevamente no quiero hacer distinciones entre que una u otra esté mal, simplemente hay empresas que están en distintos stages, ¿no? Entonces, pues sí, eso es como tal lo que, digamos, toda esta información que tú tienes como de antes, te va a servir para que cuando llegues con un entrevistador técnico, tengas ya un poquito de idea de, ok, cómo trabajan estos cuates y qué les puedo mostrar yo aquí en este reto técnico. Total, total, me parece importante, digamos, recapitular el porqué de esos tres puntos. Entonces, digamos, entrando a ese que acabas de decir un poco como del reto técnico, a veces es como medio ambiguo uno saber cómo enfrentarse a ese momento antes de darle a las líneas de código. Entonces, ¿cómo yo hago para quitar esa ambigüedad de ese momento? Ujú. Sí, sí, ese justamente sería mi cuarto tip, que es elimina la ambigüedad antes de empezar a codear. Esto es súper importante porque a pesar de que tú ya hayas como hecho estas preguntas anteriormente y conozcas un poquito sobre las prácticas de de la empresa, eh, o sea, tú de todos modos cuando llegues a la entrevista técnica te vas a encontrar con que te van a poner un ejercicio y es live coding y es whiteboarding, que ya de entrada es como una forma antinatural de desarrollar software. Entonces, pues hay como muchas cosas que pueden pasar en ese instante, ¿no? Entonces, mi consejo siempre es date la oportunidad como de pensar antes de empezar a desarrollar algo y antes de empezar como luego utilizar el método de fuerza bruta. En muchas ocasiones, como te decía, pues cosas que pueden hacer es que el entrevistador te va a mostrar un ejercicio que quiere que completes, te va a dar una serie de instrucciones, te va a decir las mismas instrucciones que ya le he dicho a 100 personas antes que a ti. Entonces, pues de alguna manera él solamente está como cumpliendo con darte estas instrucciones, ¿no? Y ya después te dicen, órale, pues ya estamos listos para verte tus skills, ¿no? Cosas que yo recomiendo es siempre repetir como las instrucciones que ellos te dieron y aclarar dudas posibles como sobre lo que tú tienes de las instrucciones como tal. Una vez teniendo como esa visibilidad, antes de empezar nuevamente a utilizar la fuerza bruta, comunicar posibles approaches al problema antes de empezar a codificar
es muy buena idea porque tú puedes ver de alguna manera, pues, cómo el entrevistador, digamos, reacciona ante este tipo como de approaches e ideas. Un buen entrevistador, de hecho, te va a apoyar como a orientarte en cuestión de por dónde deberías como de ir o vas a notar tú rápidamente si el approach que le estás diciendo al entrevistador lo vas a poder leer, ¿no? Con él. Y esto también es extra importante porque a pesar de que seguramente vas a utilizar el método de fuerza bruta, a menos que, pues, digamos, rápidamente tú puedas detectar una solución elegante, eh, o sea, puede que quizás empieces y gastes un par de minutos en hacer como las primeras porciones de tu código y resulta que los outputs más adelante no eran lo que esperabas. Entonces es como de, ups, ¿qué pasó aquí? El approach con el que empecé no era el que yo pensaba y ahora tengo que retrabajar e ir a encontrar dónde me Otra equivoqué, ¿no? vez. Eso es súper complicado y ahí es donde mucha gente se cae y ya no logra como, Se no cae. solo, digamos, terminar el challenge, pues obviamente no pueden hacer optimizaciones al final. Entonces, a esto se refieren los Claro. entrevistadores cuando hablan de comunicar tu proceso mental y, digamos, comunicar cómo vas avanzando y cómo vas como tú tratando de resolver un problema. Entonces, elimina la ambigüedad, Claro. piensa primero y ya después ponte a desarrollar. Ponte a desarrollar. O sea, realmente este es un punto híbrido de comunicación, de explicar cuál es el approach antes de yo gastarme el tiempo mal gastado y después que no va a venir. Y eso me puede hacer ser descartable en el proceso, pero por un tema de comunicación. Así que cuéntanos un poquito más. Mencionaste estos términos de fuerza bruta y programación elegante. Supongo que eso tiene que ver con tu quinto tip de qué se trata y cuál sería ese último punto para poder, digamos, reventarla, ¿no? En esa entrevista en el código. Sí, bueno, mi consejo aquí más importante sería que sean conscientes ustedes de que su proceso mental puede importar en muchas ocasiones más que la sintaxis que puedan tener en un lenguaje de programación. ¿Por qué te digo esto? Todo el mundo quiere llegar a la entrevista técnica y desarrollar algo súper elegante, que pueda funcionar en distintos datasets y que el entrevistador quede súper impresionado, ¿no? Pero incluso personas con muchísima experiencia no van a poder hacer eso de bote pronto, quizás, ¿no? Entonces, si a medida, por ejemplo, que ustedes están trabajando en un challenge, se atoran con cosas como, no sé, recordar la sintaxis para alguna función en el lenguaje con el que están desarrollando, y a la vez tú sigues pensando en cómo solucionar el problema principal, que es, digamos, pues el code challenge que tienes enfrente, no te pierdas tanto en esos detalles, o sea, es mejor que uses incluso, en algunos casos, pseudocode a quedarte atorado y perder tiempo en ese tipo de detalles. Obviamente esto tiene sus límites y no es algo de lo que quieres abusar, pero en muchas ocasiones el entrevistador va a preferir ver tu proceso mental para solucionar el problema que una sintaxis perfecta en JavaScript, digamos. Escríbelo en inglés, usa el pseudocode y date la oportunidad de seguir adelante tú con el challenge. Si tienes tiempo, puedes regresar a esa función que no estabas seguro de cómo desarrollar o puedes comunicarlo con el mismo entrevistador. Incluso, pro tip, puede que no hagas ninguna de estas dos cosas y el entrevistador simplemente asuma que sabe qué es lo que estás haciendo y tú nada más decidiste seguir adelante con lo que es como, digamos, la carne de lo que estás tratando de terminar, ¿no? Entonces, sí, eso sería como lo que yo les recomendaría para que, digamos, puedan avanzar y mostrar su proceso de pensamiento, que es al final del día lo que van a estar como tratando de buscar los entrevistadores en su llamada. Total, ¿no? Y estos dos tips, por eso yo les prometí al principio que lo que vamos a hablar con Diego hoy no está en ningún lugar, no está en ningún blog, así que pónganlo en práctica y pongan mucha atención porque realmente esto tenía que ver con el tercer tip que él nos compartió, que era el del reto técnico y también un poco con el del trabajo en el equipo. O sea, realmente el Coding Challenge está atado 100% en la manera en cómo tú vas a comunicar, si sabías que era Agile, si sabías que, no sé, era otro tipo de metodología, entonces cómo lo comunicas, ahí te va a dar digamos, como carne para eso. Y desde la parte ya del desarrollo técnico, pues si yo sabía que un reto técnico tipo A, tipo B, digamos, me permite más la fuerza bruta versus la programación elegante, pues yo voy a tener más chances, así el tiempo se me corte de saber cómo uso ese tiempo y cómo a pesar de que no termine el reto técnico, termino bien frente a mi hiring manager o cualquiera que me esté entrevistando. Así que me parecieron espectaculares esos tips. Espero que todos aquí en el chat estén on fire comentando, haciéndonos todas sus preguntas. Trataremos de responderlas al final de esta sesión. Así que realmente la invitación en este momento es que estos 5 tips que acaba de compartir Diego los pongan en práctica a través de nuestra plataforma en Terminal. Realmente queremos que ustedes vengan a aplicar a estas más de 40 posiciones que tenemos en trabajos full time, remotos, de salarios altamente competitivos, en tech stack
de full stack, front-end, back-end, iOS, DevOps. Tenemos una diversidad muy amplia de retos para ustedes, empresas como Armory, Hims and Hers, Presence Learning, Everlywell, Transfix, y podría quedarme diciendo muchas más startups de Silicon Valley que están teniendo financiaciones muy interesantes entre series B, series C, series D. Están aquí esperando por ustedes sin que se muevan de sus países. Colombia, México, Chile están disponibles para ustedes. Así que entren a terminal.io/talentjobs. Repito, esta es la liga, terminal.io/talentjobs, para que ustedes puedan empezar a crear su perfil. Una vez que lo creen, pueden aplicar a más de una oferta y empezar este proceso de entrevistas con nosotros aplicando todo lo que Diego nos ha compartido hoy. Así que, Diego, no sé si quieres compartir algo más antes de que nos vayamos, mientras todos acá comentan en el chat, estamos pendientes de sus preguntas y bueno, que se vayan como con toda esa vibra súper práctica de lo que has hablado hoy en esta plática. Sí, bueno, pues más que nada recordarles a todas las personas que nos están viendo que pues en una época de mucha incertidumbre global por la cual estamos pasando, pues nosotros en realidad tenemos el privilegio de estar en una industria que presenta muchas oportunidades profesionales, por lo que yo la verdad pues los invito a reflexionar, dar gracias por eso, prepararse y capitalizar de estas oportunidades. Incluso ahorita México está siendo un área que está cada vez más y más creciendo como en su especialismo técnico. Entonces, recuerden pues que el equipo de Talent Acquisition de Terminal está aquí para apoyarlos a trabajar directamente con una empresa de desarrollo de Estados Unidos y que estamos a sus órdenes para lo que requieran. Me encanta, así que no olviden seguir a Diego en su LinkedIn, Diego Cecilia, lo encuentran súper fácil. Igual recuerden que la liga es terminal.io/talentjobs para que empiecen a crear su perfil. Realmente, aún si todavía no estás en el momento de aplicar, por lo menos déjanos tu perfil, tu CV, que nosotros podemos ayudarte a hacer el matching correcto entre tus habilidades técnicas y soft skills con todos estos trabajos maravillosos que están esperando por ustedes. Así que nos encantó haberlos tenido en esta plática. Los invitamos también a ver la plática de Mijael López que hicimos sobre misionarios y mercenarios más allá de la lana en el mundo tech, y que con esta participación que estamos teniendo aquí en Terminal se lleven tanto los tips técnicos de Diego como la parte un poco más inspiracional que uno de nuestros miembros está abanderando para que ustedes también puedan tener una oportunidad como la de todos nuestros miembros aquí en México, Colombia, Chile. Así que les mandamos un abrazo enorme, estaremos pendientes de sus comentarios en el chat y que se sigan disfrutando este maravilloso evento de Talent Jobs Digital. Hasta la próxima.